Era diciembre de 1986. En la vasta llanura de la base aérea de Coldwater, el viento helado del norte atravesaba los uniformes como cuchillas invisibles. En medio del estruendo metálico de los entrenamientos y el olor a combustible de los aviones, se encontraba el grupo más nuevo de cadetes de ingeniería de combate. Entre ellos, el teniente William Laird, un joven de 26 años, observaba cómo las luces del atardecer teñían el horizonte de un color ámbar. No sabía que aquel invierno cambiaría su vida para siempre. El comandante Michael Conway, un hombre de voz grave y mirada aguda, reunió a los hombres en el hangar principal. Les habló de una misión de reconocimiento en las montañas de Vermont, cerca de un pequeño pueblo casi olvidado llamado Kersfield. Según el informe, la zona había sido parte de antiguos ejercicios militares en los años 40, pero el gobierno deseaba revisar ciertas coordenadas donde se habían detectado señales de radio inusuales. Nadie supo explicar por qué, después de tantas décadas, de repente había interés en aquel lugar. Laird y sus compañeros, Ray Barker, un tipo bromista y supersticioso, Andrew McCallan, el más joven del grupo y experto en comunicaciones, y Héctor Meeks, un mecánico silencioso pero hábil, partieron al amanecer en un viejo camión militar. La carretera era estrecha, cubierta por una fina capa de nieve que crujía bajo las ruedas. A medida que avanzaban hacia el norte, los árboles se volvían más densos y el aire más frío. ¿Has oído hablar de este sitio?, preguntó Barker mientras limpiaba el vaho del parabrisas. Dicen que aquí hubo una base de pruebas en los 40, respondió Laird sin apartar la vista del mapa. Pero nadie sabe exactamente qué tipo de pruebas. Bueno, espero que no sean de esas cosas raras del gobierno, murmuró McCallan, medio en broma, medio en serio. Tras horas de viaje, llegaron al desvío que los conducía a Kersfield. El camino serpenteaba entre colinas nevadas y abetos altísimos. Al final del trayecto, apareció ante ellos un cartel oxidado. Bienvenidos a Kersfield. Detrás del letrero, el pueblo se extendía en silencio, como si el tiempo se hubiese detenido. Las casas eran de madera vieja, con techos hundidos por la nieve. No se veía a nadie en las calles. Parece abandonado, comentó Miss. Quizás todos estén dentro por el frío, dijo Conway, intentando sonar racional. Pero hasta notó que algo no encajaba. El grupo se dirigió al edificio que alguna vez había sido el ayuntamiento. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta apenas se sostenía con las bisagras. Dentro, el aire era espeso, como si nadie hubiera respirado allí en años. En el suelo encontraron papeles amarillentos, fotografías descoloridas y una radio vieja con el logotipo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Laird se inclinó sobre un escritorio cubierto de telarañas. En un cuaderno abierto, leyó una fecha, 14 de agosto de 1944. Las últimas palabras escritas decían: la niebla volvió esta noche. Escuchamos el motor aunque no hay avión. Los hombres temen mirar afuera. Aquella frase lo dejó helado. Barker, intentando encender la radio, giró los diales lentamente. Al principio solo se escuchó un ruido blanco. Luego una voz débil, como un susurro distante. Aquí va Kersfield, informe. La puerta no debe abrirse. El sonido se desvaneció. Todos se miraron sin decir una palabra. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Miss. Tal vez una frecuencia atrapada del pasado, dijo Laird, aunque ni él mismo lo creía. Decidieron pasar la noche en el edificio. Encendieron una pequeña fogata en el centro de la sala y se turnaron para mantener la guardia. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y entre el ulular del aire se oían ruidos extraños, como pasos sobre la nieve. A medianoche, McCallan despertó sobresaltado. Laird, ven a ver esto. Todos corrieron hacia la ventana. En la colina frente al pueblo, una luz azulada se movía lentamente entre los árboles. No era una linterna ni un vehículo. Parecía flotar, cambiando de intensidad como si respirara. Podría ser una bengala militar, dijo Conway, aunque su tono no sonaba convencido. Laird tomó su fusil y propuso acercarse. Conway, dudando un momento, asintió. Vamos, pero con precaución. Caminaron en silencio por el sendero cubierto de nieve. A medida que se acercaban a la colina, el aire se volvió más denso, casi eléctrico. El sonido de sus pasos desapareció,
y un silencio antinatural envolvió el bosque. La luz azul titilaba justo delante de ellos, sobre una vieja torre metálica medio derrumbada. De pronto, un zumbido grave retumbó en el suelo, y una ráfaga de viento helado los lanzó hacia atrás. Laird abrió los ojos, mareado. El cielo había cambiado. Ya no era de noche. La luz del sol atravesaba las nubes, y el bosque se veía diferente. Los árboles estaban más altos, las casas del pueblo parecían nuevas, y a lo lejos se escuchaban motores de aviones. ¿Qué diablos pasó?, murmuró Barker. Conway miró su reloj. La hora seguía marcando la medianoche, pero el día era claro. Descendieron al pueblo con cautela. Al llegar, se dieron cuenta de que no estaban en el mismo Kersfield que habían visto antes. Las calles estaban llenas de soldados vestidos con uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Un camión militar pasó frente a ellos con el logotipo de 1944. Macallan se llevó las manos a la cabeza. Esto no puede ser real. Un sargento los detuvo, apuntándolos con su rifle. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no llevan insignias? Conway intentó responder, pero las palabras no salían. Los llevaron al cuartel principal del pueblo. Allí, un oficial de rostro severo, el coronel Elias Ward, los interrogó durante horas. Les exigió explicar cómo habían llegado, porque sus uniformes eran diferentes, y qué significaban los aparatos electrónicos que llevaban. Cada respuesta que daban parecía aumentar la desconfianza del coronel. Si esto es algún tipo de experimento de inteligencia, no funcionará, gruñó Ward. Nadie puede simplemente aparecer de la nada. Mientras tanto, afuera del cuartel, el cielo comenzaba a cubrirse con una niebla espesa, idéntica a la que Laird había leído en el diario del ayuntamiento. En el aire flotaba un olor metálico, como de ozono y tierra húmeda. Por la noche, desde su celda improvisada, Laird escuchó el rugido de motores. Se asomó por la rendija de la puerta y vio aviones despegando desde una pista improvisada detrás del pueblo. Todo parecía parte de una gran operación militar. Entonces lo comprendió. Estaban atrapados en 1944. No sabía cómo, ni por qué, pero el pueblo, o algo debajo de él, había alterado el tiempo mismo. Mientras el resto dormía, Laird comenzó a escribir en su libreta, temiendo olvidar los detalles. Si alguien encuentra esto, que sepa que el tiempo en Kersfield no fluye igual. Hay algo en el aire, en la tierra o en esas luces. Algo que no pertenece a nuestro mundo. Al amanecer, un estruendo sacudió el suelo. Afuera, los soldados gritaban, y una alarma resonaba por todo el pueblo. Laird miró por la ventana y vio un resplandor azul expandiéndose desde la torre metálica del bosque, la misma que habían visto la noche anterior. «Está pasando otra vez», dijo Conway, pálido. «Entonces tal vez podamos volver», respondió Laird, con una chispa de esperanza. Corrieron fuera del cuartel, esquivando a los soldados y atravesando las calles cubiertas de humo. La luz crecía, envolviendo todo con un resplandor cegador. En los últimos segundos, antes de ser alcanzados por el resplandor, Laird sintió que el aire se partía en dos, como si la realidad misma se quebrara. Y luego, silencio absoluto. Cuando William Laird abrió los ojos, el aire olía a polvo y óxido. Estaba tendido sobre el suelo del antiguo ayuntamiento, el mismo lugar donde habían encendido la fogata la noche anterior. Por un instante pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces vio los rostros de sus compañeros, pálidos, confundidos, cubiertos de hollín. El reloj de pared estaba detenido, marcando exactamente las 12:03 de la mañana. «Volvimos», susurró Macallan, con la voz temblorosa. Laird miró alrededor. El edificio estaba igual que antes, abandonado y en ruinas, pero en el aire flotaba una sensación densa, como si el mundo hubiera respirado algo diferente. Conway fue el primero en ponerse de pie. «Tenemos que revisar el pueblo». Salieron al exterior. La nieve seguía cayendo, pero ahora el silencio era aún más profundo, más pesado. Las casas seguían allí, pero algo había cambiado. El letrero oxidado que antes decía «Bienvenidos a Kersfield» ahora estaba doblado y cubierto por una capa de hollín, como si hubiese sido alcanzado por una explosión. El grupo avanzó hasta la colina, donde había estado la torre metálica. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El metal estaba retorcido,
derretido como si una fuerza desconocida lo hubiera fundido desde dentro. En el suelo, entre los restos ennegrecidos, había huellas humanas, pero no parecían recientes. Esto no tiene sentido, murmuró Barker. Todo parece más viejo. Conway observó el horizonte, donde una débil línea de humo se elevaba hacia el cielo. Quizás el tiempo no volvió igual para todos. De regreso en el ayuntamiento, Laird encendió la radio una vez más. Por un momento no se escuchó nada, hasta que una voz surgió entre interferencias. Aquí va Sekersfield, fecha, 18 de agosto de 1944. Luego, silencio total. Miss golpeó el aparato con frustración. Es imposible. Si volvimos al presente, ¿por qué escuchamos transmisiones del pasado? Nadie respondió. Durante las siguientes horas exploraron el pueblo en busca de alguna señal humana. Encontraron casas vacías, muebles cubiertos de polvo y relojes parados en la misma hora. En una vivienda cercana, hallaron algo aún más inquietante, una fotografía enmarcada sobre una repisa. Mostraba a 5 hombres uniformados, frente al mismo edificio donde ellos estaban ahora. En el margen inferior, con tinta desvanecida, se leía, Kersfield, 1944 Unidad de Reconocimiento 13. Y entre los rostros, uno les resultó escalofriantemente familiar. Laird, ese de ahí eres tú, murmuró Macallan. El corazón del teniente se aceleró. La foto mostraba su mismo rostro, aunque con un uniforme antiguo. Debe ser una coincidencia, dijo, intentando convencerse, pero sabía que no lo era. Decidieron abandonar el pueblo antes del anochecer. Sin embargo, cuando tomaron el camino de regreso, descubrieron que la carretera simplemente no existía. El sendero estaba bloqueado por una pared de árboles que antes no estaba allí, y más allá solo se veía una neblina azul que brillaba débilmente. Es como si el bosque se moviera, dijo Barker, mirando a su alrededor. Como si no quisiera que salgamos. Esa noche acamparon dentro del camión, sin encender fuego. Afuera, la neblina se arrastraba lentamente por el suelo, y de vez en cuando se oían voces lejanas, como si alguien los llamara por su nombre. Laird. Conway. Las voces eran susurros familiares, pero provenientes de ninguna parte. Conway se levantó de golpe. Esto no es un fenómeno natural. Hay algo aquí. Algo que manipula el tiempo. ¿El experimento del que hablaban los documentos? Preguntó Laird. ¿Y si no era una base común, sino un proyecto del gobierno? Conway asintió con expresión sombría. Un proyecto que nunca debió existir. A la mañana siguiente, la neblina desapareció tan repentinamente como había llegado. El grupo recogió sus cosas y comenzó a buscar una ruta alternativa. A unos kilómetros al norte, hallaron una vieja carretera parcialmente cubierta por ramas. La siguieron durante horas hasta llegar a una estación de servicio abandonada. En el interior había un calendario cubierto de polvo. Laird lo limpió con la mano. La fecha marcaba junio de 1957. El silencio fue absoluto. Eso no puede ser, murmuró Macallan. Solo pasaron 2 días. Conway miró al horizonte con el ceño fruncido. No hemos viajado en el tiempo una sola vez, estamos atrapados en un bucle. El grupo decidió descansar y elaborar un plan. Laird, mientras tanto, siguió investigando los papeles hallados en el pueblo. En uno de ellos se encontró un nombre repetido varias veces, Proyecto Cronos. Los documentos hablaban de una instalación subterránea cerca de Kersfield, destinada a estudiar anomalías temporales generadas por radiación electromagnética de alta frecuencia. Proyecto Cronos, repitió en voz baja. Quizás eso sea la clave. Conway decidió que debían encontrar esa instalación. Si realmente existía, podría ofrecer respuestas, o una salida. Caminaron durante medio día hasta llegar al pie de una montaña cubierta de nieve. Allí, oculto entre los árboles, encontraron lo que parecía ser un búnker. La puerta estaba medio enterrada, pero el sello militar aún era visible. Miss logró forzar la entrada con una palanca. Dentro, un pasillo oscuro descendía bajo tierra. El aire olía a metal oxidado y humedad. Encendieron las linternas y avanzaron lentamente. En las paredes había señales de advertencia, peligro, radiación, acceso restringido. Más adelante, llegaron a una sala circular llena de maquinaria antigua,
paneles eléctricos, generadores, cables colgando del techo. En el centro había un cilindro de vidrio roto, con residuos de un líquido azul brillante. Macallan se acercó. Esto parece algún tipo de reactor. Tal vez sea el origen del campo electromagnético que distorsiona el tiempo, dijo Laird. Y esa luz azul es la misma que vimos en la colina. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Todos apuntaron con sus linternas. En la penumbra apareció la silueta de un hombre con uniforme antiguo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos parecían vacíos. ¿Quién está ahí?, gritó Conway. La figura dio un paso adelante. Era el coronel Elias Ward. Pero no podía ser posible. Ward los miró con una expresión inexpresiva. El ciclo no debe romperse, dijo con voz hueca. El tiempo debe cerrarse. Siempre debe cerrarse. Y antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció en una nube de luz azul. El grupo quedó paralizado. Mish temblaba. Era un fantasma. Tal vez una proyección de alguien atrapado en el mismo ciclo, dijo Laird. Sin perder tiempo, comenzaron a revisar los controles del reactor. Macallan, con su conocimiento técnico, logró reactivar parte del sistema. Las luces parpadearon débilmente, revelando una inscripción grabada en el panel central. Protocolo de emergencia, reinicio temporal. Si esto reinicia el tiempo, murmuró Conway, podría devolvernos al momento en que todo comenzó, completó Laird. Antes de activar el sistema, escribieron en un cuaderno todo lo que habían descubierto: fechas, nombres, coordenadas y el mensaje. Si alguien encuentra esto, no intente activar el reactor. El tiempo no quiere ser manipulado. Laird presionó el interruptor. El reactor comenzó a vibrar. El líquido azul dentro del cilindro roto volvió a brillar con intensidad, expandiéndose como una esfera de luz. El aire se volvió pesado, y el sonido se distorsionó. Los rostros de sus compañeros parecían moverse en cámara lenta. Un estallido los envolvió. Cuando Laird volvió en sí, estaba solo. Ya no había nieve, ni pueblo, ni torre. Solo una carretera asfaltada y el eco lejano de un motor. A lo lejos, un cartel nuevo decía: Carretera Estatal 9, Condado de Coldwater. Miró alrededor. El camión militar no estaba. Tampoco Conway, ni Barker, ni ninguno de los demás. En el bolsillo interior de su chaqueta halló el cuaderno. Las páginas estaban vacías, salvo por una frase escrita con su propia letra. El ciclo continúa. Kersfield aún respira bajo la tierra. Laird empezó a caminar sin rumbo, mientras el cielo se oscurecía lentamente. Lo único que sabía era que había sobrevivido a algo que el mundo jamás comprendería. Pasaron más de 30 años. El mundo había cambiado. Nuevos gobiernos, nuevas guerras, nuevas tecnologías. Pero en los archivos del ejército, en una carpeta olvidada dentro del Pentágono, aún existía un expediente marcado con tinta roja. Proyecto Cronos, clasificación ultra secreta. Pocos sabían de su existencia, y menos aún habían leído las notas escritas a mano encontradas junto a una chaqueta militar cubierta de polvo. Aquellas notas pertenecían al teniente William Laird, desaparecido en 1986. En 2019, la periodista Clara Reaves, investigadora especializada en casos militares no resueltos, recibió una pista anónima. Un sobre sin remitente, dentro del cual había una fotografía antigua. Mostraba un pueblo cubierto de nieve, un cartel que decía Kersfield, 1944, y al reverso una frase: él sigue ahí. Intrigada, Clara comenzó a indagar. Al principio no encontró nada. Kersfield no aparecía en ningún mapa moderno, ni en los registros censales del estado de Vermont. Era como si nunca hubiese existido. Sin embargo, en una vieja publicación militar de los años 40, descubrió una mención a una instalación experimental de telecomunicaciones en aquella región. El nombre del proyecto: Cronos. Determinada a llegar al fondo del misterio, Clara viajó al norte del estado con su cámara y un grabador. La carretera desapareció tras varias millas, pero gracias a coordenadas que figuraban en los papeles de Laird, logró encontrar un sendero cubierto de nieve que conducía al bosque. El silencio allí era absoluto. No se oían pájaros, ni viento, ni siquiera el crujir de las ramas.
Caminó durante 1 hora hasta que, entre los árboles, divisó los restos de un edificio. Era el viejo ayuntamiento. Las paredes estaban derrumbadas, pero aún se podía leer, en una de las tablas rotas, el nombre Kersfield Town Hall. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Sobre una mesa encontró una radio oxidada. Junto a ella, un cuaderno. Las páginas estaban casi ilegibles, pero una línea aún podía distinguirse con claridad. El ciclo continúa. Kersfield aún respira bajo la tierra. Clara grabó cada detalle, convencida de haber hallado una historia que podría cambiar la historia militar moderna. Pero mientras revisaba el lugar, escuchó un sonido. Un zumbido débil, como de electricidad. Venía desde el bosque. Siguió el ruido con cautela. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y una ligera neblina azul comenzó a envolver los árboles. El zumbido se transformó en una vibración profunda, como si el suelo latiera. De pronto, entre las sombras, vio una estructura metálica semienterrada, el mismo búnker que Laird había descrito. La puerta estaba abierta. Dentro, el aire era espeso y húmedo. El eco de cada paso retumbaba en la oscuridad. Clara encendió una linterna y comenzó a descender. En el pasillo había señales corroídas, y sobre una de ellas podía leerse apenas: instalación Cronos, acceso restringido. Llegó a la sala principal. Los restos del reactor seguían allí, cubiertos de polvo, pero una tenue luz azul aún brillaba en el cilindro de vidrio, como si el dispositivo nunca se hubiese apagado del todo. Clara se acercó lentamente, fascinada. De pronto, un parpadeo luminoso iluminó toda la sala, y en medio del resplandor apareció la figura borrosa de un hombre. Era William Laird. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban un cansancio imposible de describir. —¿Quién eres? —preguntó Clara, con la voz temblorosa. El hombre la observó con tristeza. —Nadie me recuerda, y sin embargo sigo aquí. El tiempo no me deja marchar. Clara retrocedió un paso. —¿Eres real? Laird no respondió directamente. El proyecto debía detener el flujo temporal, pero lo amplificó. Kersfield se convirtió en un punto fijo en el tiempo. Cada vez que alguien lo encuentra, el ciclo se reinicia. La luz azul titiló de nuevo. —Deben sellar esto para siempre —dijo con tono grave—. Promételo. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, y el reactor volvió a emitir el zumbido profundo. El suelo tembló, y una ráfaga de viento helado barrió la sala. Corrió hacia la salida mientras la estructura se derrumbaba detrás de ella. Al salir, el bosque estaba cubierto por una neblina tan densa que apenas podía ver sus manos. Cuando finalmente alcanzó la carretera, el silencio era total. Tomó su teléfono para comprobar la hora. Marcaba las 12:03 de la mañana. La misma hora que figuraba en los documentos de Laird. Días después, Clara envió todo su material a una revista de investigación. Sin embargo, ninguna de las grabaciones funcionó. Las fotos estaban borrosas, los archivos de audio solo contenían estática, y el video grabado en el búnker mostraba un bucle infinito de nieve cayendo. El director de la revista creyó que era una broma. Clara volvió al lugar un mes después, decidida a intentarlo de nuevo. Pero cuando llegó, el camino ya no existía. Donde antes había árboles y montañas, ahora se extendía un lago helado sin nombre. Ni rastro de Kersfield, ni del búnker, ni de la carretera. Convencida de que el gobierno había encubierto todo, escribió un informe detallado y lo envió de forma anónima a varios medios. Ninguno lo publicó. Pero en los archivos de la Universidad de Vermont, en la sección de manuscritos especiales, aún se conserva una copia de su informe. La última línea dice: «He visto lo imposible, y supe que el tiempo puede morir, pero nunca desaparecer. Kersfield sigue ahí, entre los segundos que nadie puede contar». En 2022, un grupo de exploradores urbanos encontró, en una cueva cercana al lago, restos de metal corroído y un brazalete militar con el nombre Laird, W grabado en la placa. No había cuerpo, ni huellas, ni señales de vida. Solo un cuaderno envuelto en plástico. Dentro, una nueva nota escrita con tinta fresca. El tiempo se reinició otra vez. Si lees esto, no regreses al bosque. Nadie supo explicar cómo aquella tinta podía estar húmeda después de décadas.
Los objetos fueron enviados a un laboratorio del ejército. A las pocas semanas, el laboratorio fue cerrado sin explicación. Todos los archivos relacionados con el caso Kersfield desaparecieron de los registros públicos. Algunos técnicos afirmaron haber visto destellos azules en el contenedor donde guardaron el brazalete. Otros dijeron haber escuchado una voz susurrando entre los equipos eléctricos. El ciclo continúa. Con los años, la historia de Kersfield se convirtió en una leyenda local. Los cazadores evitaban la zona, y los mapas modernos ya no mostraban el área exacta. Sin embargo, los satélites seguían detectando, en las noches de invierno, una anomalía electromagnética que aparecía justo a las 12:03 de la mañana y desaparecía 3 minutos después. Nadie sabe qué ocurre en esos 3 minutos. Algunos creen que es solo un fallo técnico. Otros dicen que, durante ese instante, Kersfield vuelve a existir, y los que cruzan su frontera quedan atrapados fuera del tiempo, reviviendo el mismo momento una y otra vez. Y cada cierto número de años, alguien más recibe una carta sin remitente. Dentro hay una fotografía antigua del pueblo cubierto de nieve, y al reverso, la misma frase: él sigue ahí.